de las 9 o las 9 más tardar para revisar. Muchas gracias por tu puntualidad. Nada más me confirmas que me puedes escuchar y estoy compartiendo en pantalla una presentación que es la del tema del día de hoy. ¿Ya la puedes ver? Sí. Muy bien. Bueno, estas 2 semanas de trabajo, que estamos terminando ahorita la primera, que fue la semana número 8, nos corresponde trabajar con el tema de momentos de una fuerza. Estuvimos ya retomando los temas de la primera unidad para poder trabajar de una forma más pertinente en cuanto a los contenidos que vienen en la asignatura. Entonces, esta semana estaremos, perdón, ¿Sí? voy recibiendo a tus compañeros y estoy silenciando los micrófonos. Bueno, entonces esta semana corresponde trabajar un poquito de eso, las actividades, bueno, la orden del día era esa, darles la bienvenida, presentar las actividades a desarrollar en lo que ya es la semana, en este caso 8 y 9, los tips para desarrollar estas actividades y tener algún espacio de preguntas y respuestas. Esta sesión la habíamos tenido previamente, pero las estamos retomando para esta parte, ¿no? Y el objetivo de aprendizaje en principio era aplicar esos principios de la mecánica, en este caso a movimientos de rotación y de fuerzas. Voy permitiendo que ingresen. Muy bien. Entonces, esta sesión también va a quedar grabada para que ustedes puedan consultarla después. ¿Cuál es la parte fuerte que tenemos que trabajar? Bueno, esta semana número 8 tenemos un documento en el que ustedes van a integrar una revisión bibliográfica sobre los momentos de torsión. Es un momento de torsión resultante. Y en la semana número 9 vamos a trabajar con lo que estamos viendo precisamente en pantalla, que son los ejercicios resueltos de los momentos de una fuerza, en los cuales resolver los 5 ejercicios que vienen ahí, bueno, implica un 80% de esa actividad de la semana 9. Y entonces, ya de lleno, en esta primera parte, pues es importante retomar la teoría que vamos a utilizar para trabajar en esa sesión. De la semana número 8 o del tema en particular, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, rescatar el concepto principal, que es el momento de torsión. En este momento, si alguno de ustedes todavía no tiene material para trabajar, puede ser un cuaderno, puede ser un bolígrafo, una calculadora, por favor vayan yendo por él y pueden ir anotando la definición y las unidades para que vayamos resolviendo 3 ejercicios que tenemos hoy de práctica, que son similares a lo que vamos a trabajar en los ejercicios de la plataforma. Profe, ¿Sí? una pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy, sino con las actividades. Claro, ¿me permites? ¿Eres Miguel? Pedro, No. Pedro. Pedro, te puedo Sí. pedir si te acercas tantito más a tu micrófono porque casi no te escucho. ¿Ya me escucha? Sí, ya te escucho mejor. Profe, le preguntaba sobre las actividades que hemos realizado. ¿Sí le han llegado? Porque yo en lo particular he Una tenido vez muchos... no te escucho, voy a acercar un poquito más. ¿Me escucha? Sí. Sobre las actividades que hemos realizado, en lo particular, yo he tenido problemas ahí con el tema de subirlas, ¿no? ¿Sí? Quería ver si usted sí había recibido las actividades. Permíteme revisar, Pedro. Si quieres, bueno, lo podemos checar si te parece al final de la sesión. Bueno, deja dentro. Es un punto muy importante. Voy a ingresar a la asignatura y les comparto también la pantalla para que vayan viendo el espacio con las actividades que precisamente les comentaba ahorita. Vamos ingresando. Aquí está la pestaña de estática y las actividades que estamos trabajando son estas 3. Al final de esta semana número 9 tendríamos que tener las 3 actividades de la unidad 1 y la 2.1. Vamos viendo, esta semana que pasó se recibieron la 1.1 y la 1.2. Entonces vamos viendo
¿Cómo puedo identificar? Miren, por ejemplo, me queda una entrega que se habrá hecho en estos días, que es de Miguel Pérez. Tengo pendiente la revisión de este alumno, entonces ahora que termine la sesión, con mucho gusto yo la... Espérame, gorda, estoy en clase. En las entregas vamos viendo en esa actividad, ahí mismo les puedo filtrar las entregas que ya se realizaron. Nada más les pido, bueno, que tantita paciencia. Sí, profe, por favor. Vamos viendo enviadas. Esta semana que pasó tuvimos entregas de Cristian Morales, Mario Íñiguez, Miguel Ángel Pérez Gómez, que es el que tengo pendiente de calificar, Pedro Luis Rivera y Miguel Alejandro López. Muy importante. ¿Y Aguilera? Sí, Pedro Luis Rivera Mares y Miguel Alejandro López López. Hay algunos a los que les di una calificación temporal y por lo menos de ahora hasta que cerremos la unidad 2, que es la siguiente semana, el 26 de julio, tienen ustedes oportunidad de corregir los puntos que yo les indico. Por ejemplo, en el caso de, aquí con mucho respeto, en el caso de Luis y de Miguel, me gustaría ahí que integraran la revisión bibliográfica. Me voy a la actividad para que ustedes observen qué es lo que se pide hacer en esta actividad que pasó. En la actividad 1.2 tenemos ahí pedir unas definiciones que son fuerzas en un plano, que es un vector, y diagrama de cuerpo libre, además de los ejercicios. Y en la parte inferior de la actividad... Es que no veo nada, profe, solamente ¿No se ve la pantalla? No. A ver. Del lado profe. En el celular, Pedro. Estoy en el celular, es correcto. Entonces páralo y apriétale un botón ahí con una flechita y una rayita y ya vas a poder ver lo que estamos viendo. Me sucedió ese mismo problema. Y ahí aparece mi nombre también, dice Guillermo, y se está mostrando una pantalla. Tiene toda la razón su compañero. Profesor, tengo yo una pregunta. En la lista que hizo visible en este momento, sí, no aparecía mi nombre y según yo estoy como que le mandé la tarea porque, pues sí, me tardé en hacerla, pero no aparece ahí mi nombre, no lo alcancé a ver. ¿No lo podría revisar, por favor? La vuelvo a abrir, no hay problema. ¿Qué apellidos tienes o nombre? ¿Cuánto saqué? Nombre es Santiago Alejandro Herrera Pérez, a sus órdenes. Santiago Rivera. A ver, déjate busco entonces. Santiago Alejandro Herrera Pérez. Vamos a buscarte por nombre. Vamos a ver, Santiago. Ahí está, mira, Santiago Herrera, de hecho fuiste el primero que salió. A ver. De Rivera, no, pero es que me cae muy bien. La 1.2 está vacía. ¿Qué puede estar pasando cuando nosotros entregamos las actividades en la parte de abajo? A veces nos quedan como, nos da la opción de enviar y te pregunta, ¿está seguro que usted quiere enviar la actividad tal? Y le das que sí. Cuando no le das esa opción, a veces nos queda en borrador la actividad. Entonces todavía la puedes subir sin problema. Estás malito ahí en tu documento, si quieres, me puedes poner, maestro, bueno, aquí yo en comentarios lo voy a agregar, pero entrega en tiempo. Le voy a poner entrega en tiempo para que usted pueda subir y yo recuerde que por alguna situación no se pudo subir la actividad. Le pediría que la... Profe, yo soy Miguel Ángel Pérez Gómez. A ver, Miguel Ángel. Quería saber, a ver si le llegó mis trabajos. Miguel Ángel, a ver. Pérez Gómez. Ok. Sí, es el archivo que está pendiente. ¿Sabe qué pasó? Por ejemplo, en el caso, vamos a observar las entregas que tienen sus compañeros, nada más en cuanto a archivos. Si usted observa, sus compañeros están integrando unos archivos de PDF o un documento de texto, un documento de Word. Y como la forma en la que usted hizo el envío, por alguna situación,
se adjuntó en otro espacio, entonces yo no lo podía ver hasta ahorita que abrí. Si usted va a la actividad, va a ver que están como adjuntas en ese espacio, entonces lo tengo que calificar. Está pendiente que yo lo califique, pero sí me llegó su entrega. Las dos, porque es que la semana pasada, según Ajá. yo lo había mandado el primer trabajo y nunca me llegaron. A la 1.1, dejen ver. En La la 1.1 1.1 también me tengo la 7 checa. entregas y si están calificadas. Vamos a ver quién me entregó en esta. A ver, yo también quiero ver. En estas, que es la primera actividad, tenemos aquí a Miguel López López, Mario Íñiguez Arechiga, Cristian Morales Contreras, Leonardo Dueñas, Pedro Rivera Mares, Oscar Madrigal y Miguel Ángel Pérez. Esas son las 7 entregas. Ya les retroalimenté y les indiqué ahí las observaciones. En este caso, como era una revisión de texto, no hubo tanto problema. En el caso de nuestras actividades de esta semana, que corresponden a la 1.3 y a la 2.1, aplica algo similar. Vamos a tener nosotros que revisar un documento y responder estas preguntas que dicen qué es el brazo de palanca, qué es el momento de torsión. Es la que se entregaría este domingo, pero tienen todavía hasta la siguiente semana para entregar, y si dan cuenta que ya recibí 3, me queda una por calificar, entonces la califico inmediatamente terminando la clase. En caso de ejercicios del momento de torsión, van a venir aquí, es la parte fuerte. También viene acá el mismo documento de la que revisaron ustedes esta semana, con 5 ejercicios que son los que vamos a resolver en esta ocasión. Vamos a ir viendo en ese caso. ¿Hasta ahí ya vamos bien todos? O sea, en Sí, general vamos bien, ¿no, profe? Sí. Sí, Ahora, sí pasamos, pues sí pasamos, sí pasamos. Ustedes pueden ver, miren, voy a ingresar a la actividad y ustedes tienen una opción en su plataforma que se llama portafolio de libro de calificaciones. Ustedes en su plataforma van a poder ver qué actividades han entregado y cuáles tienen pendientes de las que hemos hecho. De todas formas, si quieren, yo con mucho gusto en el correo les comparto también el avance que tiene cada uno. Nada más que estén al pendiente al correo de Univer, para que ustedes vean qué es lo que tienen, qué les puede faltar, y si hay algo que corregir, se hace todavía en las siguientes semanas. Va. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito de lo que teníamos nosotros ya planeado para la sesión. Les voy a compartir ahora la presentación que estamos trabajando. Igual se las voy a dejar, nada más que vamos a hacer unas correcciones aquí mismo para que todo quede ya en la plataforma antes de subirlo. Pues bueno, les decía, la teoría entonces de esta semana está referida al momento de torsión, que es un tipo de movimiento que nosotros vamos a caracterizar porque se realiza perpendicular a un punto en el que yo quiero actuar. El ejemplo más básico, clásico, que se utiliza en los momentos de torsión, pues son las llaves de tuercas, y ahorita vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la definición, la representación matemática. La representación matemática, o el símbolo que representa al momento de torsión, vamos a ver que es una T que está en cursivas, y se define como la fuerza que se aplica por el brazo de palanca. Brazo de palanca viene dentro de las preguntas que vamos a trabajar en esta primera entrega. El brazo de palanca es el movimiento, o es la acción que está perpendicular al punto donde tú ejerces una fuerza, y ahorita la vamos a ver específicamente en algunos ejemplos visuales. Pero sobre la definición de momento de torsión, tenemos aquí que el momento de torsión es la fuerza por el brazo de palanca. La sesión anterior ya estuvimos trabajando un poquito de la fuerza, si ustedes se acuerdan. ¿En qué unidades tenemos a la fuerza? En newtons. De este lado vamos a observar el desglose de cada una de las unidades. La fuerza va a estar en newtons. El brazo de palanca, como se hace referencia a una distancia perpendicular hacia donde actúa una fuerza, la vamos a tener en las unidades de distancia, que son los metros.
Y el momento de torsión, como es una multiplicación de 2 unidades, vamos a tener que el resultado me va a quedar en newtons por metro. Pero en algunos casos también podemos utilizar otras unidades del sistema, bueno, que no son del sistema internacional, por el autor que estamos trabajando. Pueden ser pies, pueden ser y pueden ser libras en el caso en algunos casos para hablar sobre la fuerza en lugar de newtons. En el caso ahorita lo vamos a identificar, pero únicamente hay que tener en cuenta esos. Podemos que básicamente sean newtons sobre metros, y si no hacemos el ajuste, no hay ningún problema. Pues vamos viendo acá, retomar el concepto. Yo les decía, brazo de palanca, ahí está, se define como una distancia perpendicular al eje de rotación de la línea. Cuando nosotros queremos hacer movimiento de un objeto particular, a este movimiento lo estamos llamando rotación, un desplazamiento que puede ser de 180, de 360, etcétera. Entonces, la distancia del objeto que tenga que ver con el punto de apoyo hacia donde se está desplazando, vamos a llamarlo nosotros brazo de palanca. Si la línea de acción pasa por un eje de rotación, bueno, el brazo de palanca es 0. Vamos a ver esto. Y como podemos nosotros representar a ese brazo de palanca con una dirección y un sentido y una flecha, lo podemos convertir en un vector. Y como lo podemos convertir en un vector, lo podemos a veces descomponer en componentes de X y Y, valga la redundancia, como en los ejemplos que tengo acá. Vamos viendo. El primer caso que tenemos acá de un objeto que puede sufrir rotación a través de un punto de apoyo. Vamos viendo los que tenemos aquí en este ejemplo, una tuerca, un tornillo que quiere ser manipulado o girado o quiere ser rotado con ayuda de una llave de tuercas, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas, para mover un objeto o un punto en específico, vamos a suponer sobre una pared o sobre una tabla de madera, a través de esta herramienta. Cuando nosotros ejercemos o actuamos, ejercemos una fuerza con este objeto, no lo hacemos directamente en el tornillo, ¿verdad? Porque si no, pues ¿para qué queremos la herramienta? Podemos tomar nuestros dedos y simplemente hacer girar este tornillo, ¿verdad? Pero sabemos que en algunos casos la fuerza que tiene nuestra mano ya no va a ser suficiente para poder hacer rotar ese objeto. Para eso nos apoyamos de algunas herramientas, en este caso, como la que estamos viendo, cuya fuerza es ejercida a un punto separado del punto que yo quiero mover. Suponiendo que fuera esta llave de tuercas, nosotros hacemos el movimiento un poquito más retirado de lo que es el tornillo, ¿verdad? Para hacer ese movimiento de desplazamiento que tiene que ver con la rotación, ¿sí? Bueno, a eso nos llama momento de torsión. Y el brazo de palanca es qué distancia hay del lugar o donde tú pones la mano en la llave de tuercas hacia el punto que quieres hacer rotar. Si tú observas en esta figura, vemos que hay una línea punteada que va pues de la mitad de la llave de tuercas o de la llave de tuercas hacia el punto de acción. ¿Lo observamos? Se ve ligeramente, pero bueno, ahí está. En el eje horizontal o en el eje de las X, nosotros veríamos ese es como la distancia horizontal que tenemos nosotros del punto donde está nuestro tornillo hacia el punto donde yo voy a ejercer la fuerza. Tenemos nosotros acá un vector o una F, una flecha representada con F, que nos indica que la fuerza que se le va a ejercer a este objeto para rotar el tornillo va a ser hacia abajo, si lo queremos ver de esta manera. Esa representación del movimiento y la distancia que hay del punto donde se ejerce la fuerza hacia el punto donde está el tornillo es el brazo de palanca, por eso se dice que es la distancia perpendicular. No la puedo medir de aquí a acá directamente, sino que la mido desde donde inició la fuerza hacia donde va el centro. Esa distancia que nosotros voy a tratar de hacer un rectángulo de esta manera, que va en esta dirección,
perpendicular a la fuerza que nosotros le estamos ejerciendo es el brazo de palanca. Pero bueno, en ese caso solo es un concepto. Únicamente hay que identificar cuando nosotros estamos trabajando con algunas fuerzas hacia dónde se está dirigiendo el brazo de palanca si requerimos obtenerlo. En este otro caso también vemos en el caso inferior que hay otra fuerza, pero esta fuerza no está yendo totalmente hacia abajo, sino que está en una diagonal, ¿verdad? En este tipo de casos, además, pues nos tendríamos que apoyar de las componentes en X y en Y, que se trabajaron un poquito en la sesión, bueno, en la actividad para obtener la fuerza que aplica en un eje X y que aplica en un eje Y, para descomponer en los diagramas de cuerpo libre. Y aquí vemos algunos de los brazos de palanca cuando la fuerza está hacia acá, cuando la fuerza está en diagonal. Y entra el otro concepto. Ahora, visualmente nosotros, ¿cómo veríamos el momento de torsión? Que nos dice que es la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. Ahorita lo vamos a identificar. En algunos otros casos, cuando está en diagonal, como podemos ver acá, podemos nosotros trazar una línea imaginaria, que si me permiten identificar, ahorita les doy la definición de esa línea imaginaria. Que se llama línea de acción, que es una línea imaginaria que nosotros extendemos sobre una fuerza, tanto adelante como para atrás. Cuando la tenemos en diagonal, nosotros podemos hacer una línea o extender una línea hacia adelante o hacia atrás para tratar de encontrar una perpendicular al punto de apoyo y así obtener el brazo de palanca que se representa con R, como podemos ver aquí, para poder hacer ese truco de las perpendiculares. Este es en un caso en el que vienen diagonal. En el caso en el que vienen totalmente sobre una horizontal o una vertical, como en el que vimos anteriormente, la línea perpendicular y la distancia hasta el punto sería el brazo de palanca que se representa con R. Son como los dos casos que podemos ver. Cuando está en diagonal, puedo hacer esto. Línea imaginaria hacia adelante y hacia atrás, tanto del punto de apoyo como de la fuerza, para que hagamos este pequeño triángulo rectángulo. Mucho ojo, como platicábamos la sesión pasada, dado que estamos hablando de triángulos rectángulos, viene otro punto de apoyo que tenemos que siempre tener, que es el uso de la ley del teorema de Pitágoras y de algunas otras teorías, como puede ser la ley de los senos, que yo te dejé algunas fórmulas la sesión pasada, que son estas de aquí, ¿verdad? Tenemos recordar un poquito de cómo se trabaja una resultante, que es la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, el uso de diagramas de cuerpo libre, que son estas representaciones en el plano cartesiano, y aquí tenemos el teorema de Pitágoras, siempre identificando la línea más larga como la hipotenusa, y también tener en cuenta que si lo requerimos podemos utilizar las funciones seno, coseno y tangente. Bueno, ese es en el caso que se requiera, ¿verdad? Pero bueno, estábamos trabajando con estos casos que tenemos aquí. En el caso de la diagonal, yo te decía que puedes hacer eso, extender la línea de acción de la fuerza hacia ambos sentidos para formar un triángulo rectángulo. Y ahorita lo vamos a poner en práctica. Estos otros son otros casos que podemos nosotros tener. Casi siempre cuando están en diagonal, como puedes ver, si ves la tendencia, pues es el tratar de formar un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque todos los triángulos rectángulos tienen un lado en el que se forma un ángulo de 90 que es perpendicular, una línea perpendicular. Bueno, aquí están las otras notas para los ejercicios. Si requieren anotar algunos, ustedes me dicen, pero los vamos a ir retomando a lo largo de la presentación. Aquí están en una versión más grande, ¿verdad? Y los ejemplos que nosotros vamos a tener para trabajar momento de torsión, pues son de aplicación de la fórmula directa o del despeje de alguna de ellas. En el caso ya más complejo que pudiéramos decir, bueno, a lo mejor me tocaría a mí obtener una componente en X u obtener una componente en Y, si fuera el caso. Ahorita vamos a ver. Este es el primer ejemplo. Vamos a ver aquí que nos dice, se ejerce una fuerza de 250 newtons
sobre un cable enrollado alrededor de un tambor de 120 milímetros de diámetro. Y nos preguntan cuál es el momento de torsión producido al centro del tambor. Antes de comenzar a resolver nuestro ejercicio, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, siempre mi problema, independientemente del problema que sea, obtener los datos. No asustarnos por todos los datos que nos pueden dar o el texto que esté representado, sino irnos a buscar las unidades y cuáles son las conversiones que tendríamos que hacer, ¿sí? Elaborar un diagrama de cuerpo libre si fuera el caso, o si quieres verlo de una manera más sencilla, a lo mejor diagrama de cuerpo libre suena muy formal en las ciencias físicas, pero es trasladarlo a un plano cartesiano con ayuda de matemáticas. Identificar las fórmulas, realizar las operaciones y obtener los resultados. Entonces vemos nosotros acá, yo te sugiero también utilizar esta estructura: datos, fórmula, operación y resultado. Son los 4 puntos que a ti te pueden apoyar para ordenar cada uno de ellos. Entonces, lo primero que nosotros haríamos es identificar los datos. ¿Qué datos nos está dando el problema? Bueno, yo te estoy ayudando ahí, ya tenemos el primero. Una fuerza de 250 newtons. Entonces, yo puedo representar F de fuerza y los 250. ¿Qué otro dato nos están dando en el problema? El brazo de palanca. El brazo de palanca. ¿Dónde identificamos el brazo de palanca? Son 120 milímetros. 120 milímetros. ¿Por qué sería ese el brazo de palanca? Porque es la que está representada en metros. Sí, esa es una de las opciones, y hay que recordar que la definición nos dice, aquí están dando una fuerza que va en esta dirección y el brazo del palanca siempre va a ser una línea que vaya en perpendicular a la fuerza. Si la fuerza va aquí y tenemos esta línea incluso en la figura, que ya nos está diciendo que es de 120 metros, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Únicamente pues tomarla como el brazo de palanca. Entonces, la R del brazo de palanca sería este. Aquí le estoy poniendo punto 6, ¿por qué? Porque en la pregunta en particular me están pidiendo el momento de torsión en el centro. Entonces, como el círculo del tambor mide 120 milímetros, en el centro van a ser 60 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, nada más para este caso hago esa acotación y aquí está el punto. Profe, ¿me repite eso, por favor? Sí, bueno, decíamos que estamos identificando el brazo de palanca, ya definimos que es esta línea que va en perpendicular, pero en mi problema me está pidiendo el momento de torsión al centro del tambor. Entonces, de acuerdo a lo que nos están poniendo en la figura, el círculo tiene un diámetro de 0.12 metros, pero son 120 milímetros, de 120 milímetros. Y en del centro para la orilla, si lo quieren ver del tambor, o hacia el exterior del círculo, serían 60 milímetros. Haciendo la conversión, y porque ahí venía también en la figura, esa mitad o el radio de este círculo sería 0.6 metros o 60 milímetros. ¿Hasta ahí vamos bien ahora sí? Sí. Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda hacer? Ya tengo la fuerza, ya tengo el brazo de palanca y únicamente me queda aplicar la fórmula. La fórmula es momento de torsión es fuerza por brazo de palanca, 250, y aquí se hizo una conversión rápida de 60 milímetros a metros, queda 0.6 metros, y mi resultado está en 15 newton por metro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahí creo que se me escapó un guión, pero no hay problema. Entonces ahí tenemos nosotros el valor del momento de torsión. Recordar, fuerza por brazo de palanca. Y nuestras unidades en este caso fueron newtons por metro. Este es el primer ejemplo. Ustedes tomar sus notas mientras vamos localizando también el ejemplo. ¿Por qué dice menos, profe?
ahí creo que se me escapó el signo. Sin embargo, también hay una regla para los momentos de torsión. Ahorita la vamos a trabajar. Aquí Es ven, por el sentido de la fuerza, ¿no? es Sí, es correcto. el sentido de las agujas del reloj. Tomando el apartado teórico para que también lo tengamos en cuenta. Profe, una pregunta. Ahorita que habla de la torsión y esto, hacia Sí. dónde hace uno la palanca, ¿influye mucho hacia dónde aprieta el tornillo, si es de izquierda o derecha, estas cosas? ¿O simplemente era nada más el gráfico para generar un triángulo? Sí, Porque sí, la palanca no sería igual si es para arriba o si es para abajo, ¿no? sí, efectivamente influye. Permítame buscar también ese apartado y lo regresamos tantito a las figuras porque sí lo vamos a requerir en un momento dado. Podemos nosotros observar que el momento de torsión ya con los signos puede ser positivo o negativo, ¿sí lo estamos observando? Sí. Cuando nosotros dirigimos el movimiento del vector para formar algún ángulo en sentido de las manecillas del reloj, estamos hablando en un momento de torsión negativo. Mientras que cuando nosotros identificamos o tratamos, vamos a verlo de esta manera, en el primero que está aquí, el sentido del movimiento de torsión lo valoramos nosotros de la línea de acción de la fuerza, que es esta flecha, hacia donde se dirige el punto de acción. ¿Lo vemos? En este caso, la flecha podría seguir, o como vemos acá, un movimiento horario, o como giran las manecillas del reloj, si yo quisiera cerrar este ángulo. ¿Sí lo observamos aquí? Que es este cuadrito de acá. Este ángulo se cierra de esta manera y gira como de izquierda a, como si fueran las 6 de la tarde hacia las 9 de la noche. Más fácil. Lo vemos ahora sí. El movimiento, de acuerdo a la definición del momento de torsión, se considera negativo. Mientras que una orientación, vamos a ver este otro en el cual lo mismo pasa con este de acá. Si vemos, la flecha está hacia abajo, y al cerrar la flecha vemos nosotros que es un momento de torsión negativo porque vamos de la fuerza hacia el tornillo. Igualmente, como si fuéramos de las 6 a las 9. Y en este caso vamos a observar que un momento de torsión es positivo cuando la línea de acción de la fuerza en relación al punto que queremos mover, vamos a verlo aquí, se tiene que medir hacia el otro sentido. En este caso vamos a suponer que son ahorita, aquí indica más o menos la flecha a las 2 de la tarde, y para cerrar el ángulo tendríamos que dirigirnos hacia donde está posicionado el número 9, más o menos. Entonces haríamos un retroceso de las manecillas. ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Entonces, eso sería un momento de torsión positivo. Ahí está en relación a la línea de la fuerza o a la dirección del vector y el punto en el que vamos a incidir. Y lo mismo pasa en este caso. Aquí les dejo también otros ejemplos que se pueden retomar. Vemos lo mismo en estos dos son los que ya trabajamos. Y aquí vemos igual la línea de acción. Fíjense hacia dónde está la fuerza. Si estuviéramos en un reloj, estos serían como las 5 de la tarde, y el punto de acción está más arribita, entonces tendría que hacer un retroceso la aguja para llegar hasta donde está esta tuerca. Por eso vuelve a ser positivo. Y lo mismo en este otro caso, está acá la fuerza y va hacia más arriba, tenemos otro momento de torsión positivo. Entonces la teoría nos dice ya, se mueve en sentido de las manecillas, es negativo. Y ahora vamos viendo entonces en este caso para ver si nos coincide con el signo o fue un error de la tecla. Vamos a ver hacia dónde está. Aquí está la línea de acción. El punto de apoyo, si se acuerdan, aquí está. Bueno, ahí está. Yo quería saber del momento de torsión de este punto y del vector.
¿hacia dónde se dirigiría? De aquí, que serían como las 5 de la tarde hacia el centro, o hacia esta dirección, que serían como las 7 de la noche, ¿hacia dónde se estaría moviendo la manecilla? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Sentido horario. En sentido horario, hagan de cuenta, está aquí, y me voy a mover hacia el otro lado, ¿verdad? De las, Sí, así es. de las 5 a las 8 o a las 7 más o menos. Entonces, ese movimiento, voy a ver si hay algún marcador. No tengo algo para digitar. Pero ese movimiento para acá sería un movimiento horario. Entonces, por ello, el signo negativo del momento de torsión. Muchas gracias por recordarme lo que es algo, un valor que se me estaba escapando. Bueno, ese es en cuanto al primer ejemplo. ¿Todavía hasta ahí vamos bien? De todas formas, díganme también si pueden ver estoy cambiando de documento. En el documento que les compartí en el tema 3, que es los momentos de una fuerza, o la actividad 1.3, viene más detallada esta información sobre el brazo de palanca, sobre las figuras de los momentos de torsión, y nos va explicando acá, el brazo de palanca se traza perpendicular, y aquí nos dice si va en horario o en antihorario, por si quieren revisarlo un poco más. Digo, a lo mejor no me supe expresar 100%, pero ahí quedó. Y también los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación vienen aquí mismos desglosados. Y vienen explicados cómo hacer las componentes en X y en Y. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el segundo ejemplo. Nos dice, un mecánico ejerce una fuerza de 120 libras en el extremo de una llave inglesa de 10 pulgadas. Pues aquí nos están cambiando las unidades y nos están dando la pista. Nuestro resultado a lo mejor va a quedar en libras por pulgadas, para no hacer ninguna conversión, que son del sistema inglés. Las libras son de fuerza y las pulgadas van a ser unidades de longitud. Entonces tenemos aquí la fuerza y otra vez el brazo de palanca. ¿Sí lo están observando? O aparentemente podríamos decir que es el brazo de palanca, pero ahorita vamos a ver qué está pasando en esta figura. Como se observa en la figura que está aquí. Aquí está la fuerza del vector, un ángulo, también tenemos la extensión de la llave de tuercas. Ahorita vamos a ver qué figura se forma. Si este tirón forma un ángulo de 60, ¿cuál es el momento de torsión producido en la tuerca? Entonces tenemos la figura y tenemos que recordar la estructura. Lo primero que yo siempre te recomiendo en estos casos, pues es analizar la dirección que tiene el vector de la fuerza o la fuerza que se está aplicando. Si tú observas esta fuerza, para este caso está en diagonal. ¿Qué significa cuando tenemos fuerzas en diagonal? Que a lo mejor vamos a tener que utilizar las componentes en X y en Y. Y por lo general se utiliza la ley del seno y la del coseno. El primer paso sería entonces hacer una extensión de la fuerza con esta línea imaginaria. ¿Por qué? Porque nos podríamos ir nosotros con la finta de que las 10 pulgadas son el brazo de palanca. Pero, como en este caso la fuerza está en diagonal, hay que hacer este truco, por favor. En todos los casos en los que tengamos fuerzas en diagonal, hay que hacer la extensión de la fuerza, por favor. Trazar una línea imaginaria arriba, que bueno, ya la tenemos, entonces la hacemos para abajo, en la dirección contraria. Esa es la línea de acción de la fuerza. Y vamos a trazar también otra línea imaginaria que va del punto de acción, que en este caso es esta tuerca, hacia arriba y hacia abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso siempre lo tenemos que hacer en todas las fuerzas que nosotros tengamos en diagonal. Yo aquí tracé una que va hacia abajo de la flecha o en sentido contrario del vector, que se llama línea de acción de la fuerza por definición. Vamos a trazar también una línea imaginaria de apoyo. En este tipo de figura, el brazo de palanca va a corresponder a esta línea perpendicular. Fíjate, la extensión
de la fuerza ¿Qué? hace una perpendicular con la línea imaginaria de la tuerca y ahí está el valor de R. Acuérdate que R es el brazo de palanca. ¿Hasta ahí vamos bien? Si estoy yendo muy rápido, me regreso. Ahí es momento de tomar nota. Cuando yo tenga esas fuerzas que están en diagonal, que ya por definición más técnica tendrían que ver con ejes X y Y, entonces hay que hacer este tipo de cosas, como lo hicimos en el ejemplo, bueno, como yo te compartí en el ejemplo anterior, ¿te acuerdas? Cuando vimos la primera parte, aquí tenemos fuerzas en diagonal, hay que hacer triángulos. Siempre vamos a tener que hacer un triángulo. Entonces ya me regreso. Ahí tenemos las 10 pulgadas, las 20 libras. Al hacer esta figura para tratar de formar un triángulo, encontramos que uno de los lados del triángulo va a ser el brazo de palanca, que por definición es el que está en la distancia perpendicular, etcétera. Hasta ahí, eso es lo que nos dice la definición. ¿Y qué datos tenemos nosotros del problema? Te voy apoyando. Tenemos 20 libras que corresponden al valor de la fuerza. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Un ángulo de 60 grados que en este caso por convección de los ángulos y por cuestiones matemáticas, este ángulo es similar al de acá, es correspondiente. Entonces, eso por una acción matemática. Este aquí va a parecerse al ángulo que está dentro de mi triángulo. Tenemos el ángulo de 90 y este chiquitito. Y esas dos líneas imaginarias se están formando con la palanca o la llave de tuercas, un triángulo rectángulo que mide 10 por algo que desconozco y por algo que desconozco que se llama R. Entonces, ¿qué me falta a mí para completar mi ejercicio? Ya tengo el valor de la fuerza, pero no tengo El valor de R. ¿qué me haría falta? Sacar el valor de R. El valor de R o del brazo del palanca, porque quedó dentro de un triángulo. ¿Qué puedo hacer para obtener el valor de esa R? Nos fijamos bien y tenemos un ángulo, tenemos un lado de nuestro triángulo, que curiosamente, así como se ve, si no lo hemos podido identificar, es un triángulo rectángulo cuyo lado este de aquí es la hipotenusa. Y tenemos el valor de R. Digo, y no tenemos el valor de R. Pero bueno, por matemáticas nosotros podemos utilizar las leyes o el teorema de Pitágoras utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque yo conozco la hipotenusa, que es esta de aquí, pero desconozco otro de los lados del triángulo que ya habíamos nosotros platicado, que se llaman catetos. A través de las razones trigonométricas, yo puedo obtener un cateto. Depende mucho de qué ángulo tengo para saber cómo se llama mi cateto. Tengo un ángulo de 60 grados, ¿lo observamos? Sí. Con ayuda de ese ángulo, yo puedo obtener el lado o el cateto que está aquí enfrente. Cuando tengo un lado del triángulo o un cateto enfrente de un ángulo, a ese cateto lo llamo cateto opuesto. Entonces, en mi problema, tengo un cateto opuesto, tengo un ángulo de 60 grados y tengo la hipotenusa. Les pregunto o vamos identificando todos cuál de las fórmulas de las razones trigonométricas que están aquí podría utilizar para obtener mi cateto opuesto. ¿Qué fórmula relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y un ángulo? La primera, la de seno de A, porque tenemos cateto y la hipotenusa. Es correcto, tenemos estas tres, seno, coseno y tangente, pero me voy a ir por cateto entre hipotenusa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Para poder utilizarla, únicamente la voy a despejar. Yo aquí te dejo el despeje para trabajar un cateto opuesto. Y si hoy tienes donde anotar, te pido que lo anotes también en un formulario o en un cuaderno con el que estés trabajando o en una notita ahí para tener y poder trabajar.
El cateto opuesto se puede obtener si nosotros tenemos el ángulo y la hipotenusa de la siguiente manera. Cateto opuesto es igual a seno del ángulo por la hipotenusa. Y la sustitución me quedaría de esta manera. Seno de 60 por el valor de la hipotenusa, que es 10. ¿Ahí vamos bien? Sí. ¿Por qué 60? Porque es el ángulo que me da el problema. No le estoy ya sacando nada más. Estoy utilizando los datos. ¿Y qué estoy haciendo en este momento para que no nos perdamos? Estoy obteniendo el brazo de palanca. ¿Por qué? Porque lo necesito para obtener mi momento de torsión. ¿Sale? Eso tiene que quedar claro para que no nos mareemos ni yo los maree con tanta información. Entonces, una vez que yo ya hago esta multiplicación, si quieren ustedes intenten ahí en casa, seno de 60 me da el punto 86, más o menos. Y lo multiplico por 10. Si mi cálculo no me falló, eso me va a dar 8.66. Y como las unidades del 10 o de la hipotenusa eran pulgadas, le voy a poner pulgadas. ¿Sale? Ahorita lo checo también yo con la calculadora del teléfono. Ah, bueno, aquí en pantalla. Tengo calculadora también en la com. Antes de avanzar, preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Seno de... Esto es más o menos como los problemas que estuvimos haciendo, ¿no, profe? Es correcto. El primer tema de la fuerza resultante lo estuvimos trabajando precisamente y a partir de ese tema van evolucionando los demás, nada más vamos agarrando otras unidades y otras cosas. Por eso les comparto esas fórmulas. Esas ya las deben de tener ahí a la mano, en algún formulario, en algún lugar, porque a lo mejor ya te sirven también para otras materias. En mi caso sí nos va a estar sirviendo para de continuo. Entonces, ya confirmamos que nos dio 8.66. Otra pregunta, profe. ¿Estos problemas, este ejemplo que nos está dando, es igual a los problemas o parecido a los problemas que vamos a realizar del 2.1 o 2.3, sí, algo así? Mira, no sé si se puede ver, me confirman si se ven los cambios que estoy haciendo del documento o no. Aquí está la actividad y mira, viene aquí. La fuerza de la figura es igual a 80 libras. Aquí viene una fuerza y viene un ángulo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar dónde está el brazo de palanca, cuál sería el momento de torsión. ¿Lo ves? Ok. Aquí igual, una correa de 20 centímetros, se le aplica una fuerza de 60. Este se parece al que hicimos anteriormente. Y aquí yo te doy la respuesta. La respuesta es para que te puedas orientar a ver hacia dónde van los cálculos y qué podemos esperar del problema. Si en algún caso te da diferente, bueno, échale un ojo a tus fórmulas y puede ser que a mí se me haya escapado a lo mejor un decimal o lo copié mal, puede ser, lo transcribí incorrectamente, así que no te preocupes, siempre y cuando el procedimiento esté bien, no hay problema. Aquí viene igual, o sea, son, bueno, hasta una persona que pesa 650 newtons, 40 centímetros. Entonces, también ahí nos pregunta cuál es el momento de torsión y vienen problemas con los ángulos, que son similares a lo que ustedes tienen que hacer. Acuérdate que cuando nosotros tenemos estas flechas en diagonal, ¿qué tengo que hacer? Formar triángulos. Entonces, yo formaría a lo mejor un triángulo por aquí abajo. En este de aquí yo formaría a lo mejor un triángulo aquí arriba o a lo mejor ya esto de acá me está formando un triángulo y puedo ver el momento de torsión. De todas formas, la estamos haciendo la sesión hoy para que ustedes puedan revisar la siguiente semana y me puedan escribir ahí en un mensaje por correo las dudas que ustedes tengan. Estoy al pendiente de la plataforma. Bueno, Okay. Una vez que ustedes ya obtuvieron ese brazo de palanca, ahora sí ya podemos aplicar fórmula directa, ¿verdad?
2 Sí. por 8, 20 libras por 8.66. Da 173.20. Muy bien, entonces mi resultado, aquí es donde me falló a mí. Yo le puse otras unidades y le voy a corregir. 176 73. 173.20. libras por pulgadas. Aquí lo voy a dejar, pero ustedes ya saben que esa es la respuesta correcta. Ahí fue donde, ¿por qué? Porque en el problema te permite hacer una conversión, pero con haber llegado a eso y que ustedes le pongan las unidades, es correcto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy importante, recuerden esto, perdonen mi insistencia, porque seguro en los problemas va a salir, ¿verdad? Que en la diagonal hay que tratar de hacer triángulos y ahí tienen los ejemplos de las figuras. ¿De dónde tomé esos ejemplos de las figuras? Vienen del documento que se les pone ahí para que ustedes lean. Es el documento principal. Ustedes pueden investigar otras cosas si quieren, pero con la lectura de ese documento se pueden ustedes auxiliar principalmente para resolver los temas. Muy bien. Me parece que hay uno más. Mira, aquí viene. Un mecánico ejerce una fuerza de 20 libras en el extremo de una llave inglesa de 10 pulgadas. ¿Cómo se observa en esta figura? La figura 5, y que al final fue 6 aquí abajo, disculpen. De 10 pulgadas también. Si este tirón forma un ángulo de 60 otra vez, con el mango de la llave, ¿cuál es el momento de torsión producido por la tuerca? Bien, aquí ya puse algunas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué observamos de este problema? Y también el autor, en este caso me estoy basando en el libro de Tippens, ya les había compartido, ¿verdad? Que se llama Física, Conceptos y Aplicaciones, 7ª edición. Creo que al final viene la referencia, ahorita se las comparto. En qué capítulo es, y lo pueden encontrar en línea. Yo no se los puedo poner en la plataforma por cuestiones de copyright y de derechos de autor que la universidad protege, pero es un libro que está de acceso libre en Google. Si tú lo pones así como tal, lo puedes descargar sin problema. Bueno, ahí bien. ¿Qué datos podemos nosotros obtener del problema? Vemos aquí 20 libras, y 20 libras habíamos dicho que es fuerza, ¿correcto? Correcto. Tenemos otra llave inglesa de 10 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y nos piden otra vez el momento de torsión. Aquí hay de dos. Podemos hacer lo que hicimos hace un momento en el ejercicio anterior, que es encontrar esta figura y obtener otra vez el brazo de palanca, que va a ser igualito a este. ¿Sí lo observan? Sí. Un momento, disculpen. Es el otro método para resolver este problema. ¿Qué otro método podemos utilizar? Digo, perdón, me estaba yo confundiendo. Otra propuesta que nos hace el autor es descomponer estas fuerzas en componentes X y Y. ¿Cómo hacemos eso? En el método de descomposición de las fuerzas, lo que hacemos es convertir esta diagonal en una fuerza en X y en una fuerza en Y, como se ve del lado derecho. ¿Sí observamos? Ya. Para hacer eso, ¿qué es lo que yo hago? Esta fuerza que está en diagonal de 20 libras, la multiplico por el seno o por el coseno del ángulo según corresponda. ¿Cómo sé cuál aplicar o cuál corresponde a cada caso? Esto también es otra regla casi que se utiliza casi de memoria. Componentes en X se multiplican por el coseno del ángulo. Yo quiero tener una componente en X y tengo una fuerza en diagonal, voy a utilizar el coseno del ángulo. Y ahí vemos. 20 libras por el coseno de 60 me va a dar 10 libras que realmente se están actuando en el eje de las X. Y para el eje de las Y, vemos seno de 60, que es este de acá. 17.3 libras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Esta es otra forma de hacerlo. ¿Qué es lo que quiere hacerse en esta segunda? Hacer o utilizar directamente el brazo de palanca que está en horizontal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fuerza que estaba aquí, si tú recuerdas, el brazo de palanca era la distancia que se encontraba acá, ¿verdad? Sería más fácil hacerlo de esa manera. Ahora tenemos dos fuerzas, la de 17.3 y la de 10 libras. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Ok. Viene otra cosa muy importante sobre los momentos de torsión. O cuando una fuerza está o no forma una perpendicular con el brazo de palanca o con el punto de acción, esa fuerza se descarta. Esta de 10 libras, que está sobre el mismo eje donde está el punto al que queremos actuar, no ejerce un momento de torsión. Eso también lo vamos a encontrar por definición. Las líneas que están de acción, las líneas de acción de una fuerza que están sobre el mismo eje de un punto de acción, no le afectan. Entonces, 10 libras, cuando está en X, se descarta. ¿Sí? Ahí lo pueden ir anotando también. Ahorita les digo dónde. Esto se los puse en la diapositiva. Aquí viene, en estas indicaciones. Si la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación o donde está el puntito, el brazo de palanca es 0. Entonces, el brazo de palanca en este caso, o el momento de torsión como tal, pues también sería 0. Tenemos este de acá. Mientras que el que está aquí, que si es totalmente perpendicular, pues sí tenemos que obtenerle su momento de torsión. Entonces, cuando nosotros tenemos cuando hacemos este tipo de procedimiento, únicamente trabajamos con el vector que está en perpendicular. ¿Cómo lo haríamos? El momento de torsión sería la fuerza por el brazo de palanca. Y con los datos que obtuvimos o que generamos actualmente, ¿cómo quedaría mi operación? 17.3 libras por ¿cuánto? ¿Qué medida tendría esto de aquí? Es la de 10 pulgadas. 10 ¿no? pulgadas, ¿verdad? Que allí fue donde se me resbaló. Voy a cambiarla acá. Son 10 pulgadas. Pero, ¿y por qué son 10 pulgadas? Porque pues el dato que nos daba el problema, ¿verdad? Y basado en este vector o en esta acción de la fuerza, podemos usar esta distancia como brazo de palanca. ¿Sí? 17.3 por 10, ¿cuánto nos va a dar? 173. 173 libras por pulgada, ¿verdad? Entonces nos va a estar dando un resultado similar a lo que obtuvimos en el anterior. Bueno, varían unas décimas, ¿estamos de acuerdo? Va a variar un poquito las décimas por cuestiones de los decimales, pero nos da un procedimiento cercano. ¿Sí observamos? Entonces, este otro procedimiento puede también utilizarse para resolver un problema. Cualquiera de los dos métodos es válido para resolver esta actividad. ¿Preguntas, dudas de esta parte? Hasta ahí no. Muy bien. Te dejo también en la plataforma unos videos donde viene la actividad con estos mismos ejemplos. De hecho, te voy a comentar que los ejercicios que vienen en los videos que vienen en la plataforma de ejemplo casi siempre son similares a los que tú tienes en el documento de texto, o sea, en la actividad que vas a hacer. A eso me refiero. Entonces, vale la pena revisarlos. Por último, este ya va a quedar pues para el análisis. Tenemos una pieza de hierro gira sobre un punto A, como se observa en la figura.
Determina el momento de torsión en A debido a las fuerzas de 60 y 80 que actúan al mismo tiempo. En este caso, ¿qué estamos observando de diferente a los problemas que hicimos anteriormente? ¿Dónde están los puntos A? ¿Que son dos momentos de fuerza? Exactamente. Nuestro punto A está acá. Esto es como una bisagra, más o menos. Bueno, o como los objetos que tienen algunas ventanas para abrirlas. No sé si se han percatado. Uh-huh. Tiene una especie de palanquita que se mueve para ambos lados. Bueno, eso es más o menos de ese tipo. Entonces tenemos dos fuerzas que están generando dos momentos de torsión o dos posibles rotaciones de un objeto. Si yo quiero obtener el momento de torsión resultante, al igual que lo hemos hecho en otros casos, ¿qué tengo que hacer? Sumar las fuerzas, los momentos de torsión separados y obtener un valor. Una suma o una resta. La mayoría de los casos es suma. ¿A partir de qué? De este vector y de este vector. En relación a este punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo primero siempre va a ser tratar de apoyarnos de extender las líneas de acción de la fuerza. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? Y de hacer un diagrama de cuerpo libre. En primero me refería a hacer las líneas punteadas hacia arriba o hacia abajo. Y como el punto A es este de aquí del centro que me interesa, bueno, buscar de alguna manera cómo relacionar este punto con las líneas de acción. ¿Ya lo vimos? El ángulo de 90 grados está aquí y entonces, por consecuencia, el brazo de palanca va a ser esta línea. ¿Lo observamos? En el caso de la primera fuerza, que se llama R1. En el caso de la fuerza o F2, hacemos lo mismo. Extendemos la línea imaginaria en ambos sentidos y también extendemos una línea del punto A hacia la fuerza. Y al hacer este cruce, vemos que se forma un segundo triángulo. Esta línea va a ser el brazo de palanca. ¿Por qué lo necesitamos el brazo de palanca? Porque para obtener momento de torsión necesitamos multiplicar fuerza por brazo de palanca. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso ya tiene que quedarnos lo más claro posible, por supuesto. Entonces ya tenemos esos dos. Tenemos esos dos triángulos y como en el caso anterior, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar de acuerdo a estos ángulos que nos están dando de apoyo, si te fijas, que es el de aquí, me lo pasaron acá. ¿Por qué? Porque, bueno, por correspondencia de ángulos, por congruencia de ángulos, ese ángulo se puede utilizar para eso. Y el de acá, bueno, lo hicimos por resta. Si este cachito de aquí arriba mide 20, este de aquí, el ángulo recto siempre es de 90, lo que falta son 70. Ese lo hicieron por suma y resta. Y tenemos, bueno, esos dos triángulos. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para obtenerlos? Tenemos además que uno de los lados mide 10 y otro 12. Vamos a aplicar la misma regla que hicimos hace rato. Tenemos un ángulo y tenemos un cateto. En ambos casos es el cateto que está frente al ángulo. ¿Lo observamos? A ese cateto yo lo llamo cateto opuesto. Ay, perdón. Entonces, en ambos casos puedo aplicar la siguiente fórmula. Para obtener R1 voy a aplicar el ángulo por el seno del ángulo por la medida de la hipotenusa. ¿Están de acuerdo? Que es 12 centímetros por seno de 50. Y en el otro caso también hago lo mismo. Seno de 70 por 10 centímetros. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí.
Muy bien. Sí. Ok. Nada más, también, si requieren, este video igual va a quedar publicado. Le ponen pausa, lo revisan con calma. Yo sé que estoy yéndome muy rápido, pero es para cubrir estos puntos. Ya tenemos ahí entonces, con eso, la medida de R1 y de R2. Si se fijan, ¿qué tuve que hacer entonces? Encontrar o apoyarme de la fórmula de cateto opuesto. Por eso te decía que hay que anotarla en algún lugar especial, y también te resalté durante toda la sesión que hay que tratar de formar triángulos lo mejor posible. Esas dos cosas son las que nos van a apoyar, ¿sale? Ahí tenemos ya la medida entonces de estos brazos de palanca. ¿Qué me quiere entonces aplicar? Únicamente multiplicar. La fórmula del momento de torsión resultante, te la explico rápidamente, que se encuentra en esta parte superior. Nos va a decir que el momento de torsión resultante es el momento de torsión 1 más el momento de torsión 2, que son los que vemos aquí, que son igual a la fuerza por el brazo de palanca 1 más la fuerza 2 por el brazo de palanca 2. Eso es la sustitución que hacemos aquí. 60 newtons por 9.19 que obtuve, más 80 newtons por 9.40. Eso me va a dar 522 más 752. Ahora viene la parte interesante. Cuando estamos hablando de momentos de torsión o resultantes, ahora sí podemos aplicar el principio de los valores positivos o negativos. ¿Se acuerdan qué fue lo que platicamos sobre esos valores? ¿Cómo sé cuándo es un momento de torsión positivo o negativo? Cuando giran al horario o al no horario. Es correcto. Entonces, para el primer momento de torsión, lo vemos aquí, que era este de acá, F1, vemos la flecha, que estaría marcando, si tú lo quieres ver, las 6 de la tarde. Y tiene que pegar con este ángulo de 50, donde está el punto A, que estaría más o menos a las 7 u 8 de la noche, 7 u 8 horas. ¿En qué movimiento la fuerza 1 llegaría a un movimiento horario, como si fuera una manecilla del reloj, o en contra de las manecillas? De las 6 a las 8, ¿qué movimiento haría? ¿A Es un favor de las movimiento horario. manecillas o en contra? Es a favor. A favor. Entonces el valor se vuelve Negativo. negativo. En el otro caso, tenemos aquí la fuerza y tenemos el punto A. Si yo quiero ir de F2 hacia A, me voy en contra de las manecillas. ¿Lo observamos? Sí. Por lo tanto, el valor es positivo. Aquí en este último de momentos resultantes, sí hay que tener en cuenta los signos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo tengo 552 negativo más 752, al sumar o restar me da 200. Aquí me dio 200 newtons por centímetro. Si tú llegas a este resultado para fines de la actividad, te lo dejo válido porque, bueno, tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Y a mí se me escapó convertirlo a metros. Si lo conviertes a metros, bueno, queda mucho mejor tu procedimiento. Es lo más correcto. Pero como puedes ver, el autor también manejó newton sobre centímetros sin problema. ¿Qué es lo importante o dónde puede variar? Pues si ustedes me ponen newtons por kilómetros, pues a lo mejor, y en el problema no hay kilómetros, bueno, pues hay ocasiones, ¿verdad? Siempre que se respeten las unidades, ningún problema. Entonces, este ejemplo más complejo se hizo con ayuda de los procedimientos que había trabajado anteriormente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Entonces llegamos a las preguntas y respuestas, dudas, comentarios, preguntas sobre los ejercicios que estamos trabajando. Muy bien, déjenme ver quiénes siguen aquí en la sesión. A ver. Alex Ceballos, Miguel Aguilera, sí, adelante. Sí, como parte de los ejercicios, ¿puede darse alguno de que tengamos que hacer un triángulo pero no tengamos un ángulo? ¿O siempre va a estar ese dato? No, siempre va a haber este caso del triángulo. Mira, por ejemplo, aquí, estoy compartiendo en pantalla ahora los ejercicios que vienen de estática, ¿verdad? Acá hay uno que tiene un ángulo y nos dice un ejercicio doble. Fíjate. Momento de torsión. Si la fuerza F, aquí está, es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión respecto al eje A? Yo quiero saber cómo afecta F a A, hacia dónde voy a trazar el triángulo. Si la flecha está hacia esta dirección, mi línea punteada se debe extender como por aquí arriba. ¿Me dices si me sigues? ¿Sí alcanzan a ver lo que estoy haciendo ahora? No. ¿No? Ok, déjenme, entonces, dejo de compartir. Ya con esto vamos bien. Ahí voy nuevamente a compartir, pero ahora los ejercicios que vienen en la actividad. Me confirman que ya los podamos ver. Listo ya. Muy bien, entonces, yo te decía, aquí viene una figura de la actividad. Resuelve los siguientes ejercicios utilizando lo aprendido sobre el momento de torsión. Tenemos esta figura. Aquí vemos la flecha, y entonces, como está en diagonal, a mí ya me está diciendo que tengo que hacer a lo mejor un triángulo, ¿verdad? No me dice dónde, pero ahorita lo vamos a buscar. Entonces me dice, ¿cuál es el momento de torsión respecto a considerando insignificante el peso de la varilla? Bueno, eso nada más es como una acotación, porque en algunos otros problemas más adelante se empiezan a considerar que el peso, que la fricción, pero no en este tema. Bueno, entonces vemos la línea acá y el punto que a mí me interesa trabajar se llama A. Este es como el que hicimos al inicio, ya nada más que no hay una llave de tuercas. Entonces, la flecha siempre la trazo hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Esta flecha, si yo la trazo, va a quedar una línea diagonal de este lado y una línea por acá también haciendo corte. Tenemos que a través de esa figura puedo formar un triángulo, ¿sí? O a lo mejor tiene que ser una figura que se extienda por acá, ¿sí? ¿Observo? Sí. Sí. Hay que identificar dónde está la línea punteada, dónde estaría la línea punteada. No me sale mi triángulo así. Me acuerdo que esta diagonal la puedo descomponer también en una línea que quede así y una línea que quede así. ¿Se acuerdan cómo? Multiplicando por seno y coseno, que también viene en esta presentación. En 10 minutitos ya estaría la presentación en plataforma. ¿Sale? De acuerdo. Ok. Entonces, esas son como de lo que servir. De hecho, en este ejercicio a lo mejor me serviría más eso, multiplicar la fuerza 80 por coseno de 25 y por seno de 25 para que la fuerza me quede como por aquí o por acá. Por aquí me va a quedar. Entonces ya tengo la medida, puedo tener el momento de torsión bien rápido. Esa sería una opción. Bueno, y también me pregunta de esta misma figura, ¿cuál es el momento de torsión respecto a B? B está del otro lado. Pues voy a hacer lo mismo, extender esta línea para ver si se está formando la perpendicular, ¿sí? A lo mejor aquí voy a formar un triángulo y la perpendicular me voy a dar cuenta que se forma acá. Entonces es lo que ustedes tienen que practicar. Como les digo, si todavía hay dudas, inquietudes,
y consideran que hay que hacer otra sesión el día viernes, pues lo hacemos, nada más que ustedes me vayan diciendo, que se note su iniciativa de estar trabajando los ejercicios en la semana, ¿sí me voy a entender? Sí, claro. Y entonces nos reunimos otra vez. Entonces, hoy somos los mismos de la sesión pasada, creo, ¿verdad? Los mismos 5 o 6 que estamos siendo constantes. Si se requiere, pues lo hacemos también. Ustedes díganme qué día nos reunimos. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a ver. El otro 3 es directo, mira, aquí no hay figura. En el 4 tenemos otro ángulo también. Entonces hay que ver hacia dónde trazo las líneas para que me queden perpendiculares. Acuérdense que esa es la definición del brazo de palanca, que es lo que necesitamos identificar. En estas pues ya es directo, mira, perpendicular, esta también, entonces ahí ya es directo, distancias con fuerza. ¿Sí? ¿Alguna duda más de esto? Mm. No. Profe, Dígame. nada más, todas estas diapositivas y todo eso lo va a quedar en la plataforma. Sí, ahora que termine la sesión, mira, ya la voy a guardar y ya la subo. Si quieren, subo ahorita inmediatamente la presentación, si quieren, antes de irnos. Y el video también queda grabado, ¿verdad? Sí, lo que tarda un poquito más es la grabación porque se toma unos 10 minutos en renderizarlo, le dicen. O sea, en convertir la llamada en un video. Pero de una vez subimos la actividad en el espacio que dice foro de dudas académicas. Ahí te lo muestro. Les muestro cómo encontrarlo. Entonces, a mi plataforma estática y viene el foro de dudas académicas. Aquí voy a añadir un nuevo tema que se llama presentación, momento de las notitas con las cuentas, por si no les dan las cuentas, algunos resultados se tuvieron que cambiar gracias a ustedes que me apoyaron a corregirlos. Y el documento en extenso ya está, no sé si un momento, ya lo voy a juntar. Aquí abajo. Ok, me dice que es un poquito más grande de lo que pensé, entonces la comparto por Drive, o sea, un enlace de Google Drive, pero ahí queda. Entonces, bueno, antes de cerrar, ¿alguna otra duda sobre lo que vimos hoy? No. Muy bien, si fueran surgiendo, igualmente me pueden escribir en ese espacio del foro. Es exclusivamente para eso, para que ustedes también externen sus inquietudes sobre lo que estamos trabajando. Nos queda todavía una semana para trabajar los ejercicios y hacer la entrega. Vayan revisando los documentos, vayan haciendo preguntas, todavía tienen oportunidad de hacer. Profe, de la retroalimentación que nos hizo de la entrega que acaba de pasar, ¿hasta cuándo tenemos para subirla? Tienen todavía esta semana, a más tardar, el 26, a las 11:59, que si no me equivoco, es que ya termina su segundo periodo. Yo les estaría compartiendo en el correo la información sobre el segundo parcial, perdón, que ustedes lo conocen como parciales. Nuestro segundo parcial que va a comprender, vamos a tener las actividades que hicimos hace 15 días, que fueron sobre fuerzas resultantes, y las actividades de momentos de una fuerza. Si me permiten, vuelvo a proyectar aquí en la pantalla. Si no se está haciendo visible, también me lo dicen. Ahí va. Regreso. Ya con eso cerramos. Aquí tenemos 1.1. Sí. Fundamentos de la estática. 1.2, equilibrios y diagramas de cuerpo libre, que fueron los ejercicios.
1.3, momentos de una fuerza, que es la revisión que estamos haciendo esta semana. Y 2.1, ejercicios del momento de torsión, que son como los ejemplos que acabamos de ver. ¿Sale? Además, en estos ejercicios ya vienen también los videos con estos que se llaman momento de torsión o torque. Y te digo que si tú los checas, son muy parecidos a los que estamos trabajando. Sobre la 1.3 va a dejar tarea de investigar, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Sobre la 1.3 va a dejar algo de investigar. La 1.3 es revisar el documento y responder unas preguntas. Ya, las que nombró al principio, ¿verdad? Sí, sí, Va. y vienen aquí también. Las repito si quieren. A ver. 1.3, vuelvo a compartir. Vienen aquí. ¿Qué es el brazo de palanca? ¿Qué es el momento de una fuerza? ¿Cómo se obtiene el momento de una fuerza? ¿Qué es el momento de torsión y cómo obtener el resultante y cómo puede obtenerse? ¿En qué consiste el equilibrio rotacional? ¿Qué es un centro de gravedad? Esas son las que vienen en esta actividad. Si hay algo de lo último que te ayuda a mejorar tu actividad, mejorar tus ejercicios, si ya los habías entregado, estás todavía en tiempo de revisarlos. Y yo a partir del día lunes ya empezaría a mandarles otra vez la retroalimentación de que corregir, bueno, en este fin de semana. Va. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, ya sería el todo por el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia y, por supuesto, por su dedicación en estos días. Estaríamos viendo Gracias. y que tengan bonito fin de semana. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.